Dos hermanos distanciados por una vieja herida vuelven a su pueblo natal tras la muerte de su madre, justo en la víspera del Día de Muertos. La brisa de noviembre arrastraba el olor a cempasúchil y copal por las callejuelas empedradas de San Cristóbal del Monte. Las fachadas de las casas, pintadas de colores terrosos, lucían adornadas con papel picado que danzaba al compás del viento. Las calles servían de actividad. Niños con las caras pintadas de calavera, mujeres cargando canastas con pan de muerto, ancianos que colocaban velas frente a las puertas. La muerte, en San Cristóbal, no era motivo de tristeza. Era un reencuentro. Un regreso. Pero para Mateo y Julián, el regreso era otra cosa. Era una deuda que los había alcanzado. Mateo bajó del autobús intermunicipal con una maleta desgastada y los hombros caídos. Tenía la barba descuidada y los ojos apagados. Llevaba años sin pisar ese pueblo, desde aquella pelea final con Julián. Había prometido no volver. Pero la muerte de Doña Rosa no le había dejado opción. El polvo del camino se le metió en la garganta mientras caminaba hacia la plaza principal. Reconocía cada rincón, cada banco, cada grieta en el adoquín. Y sin embargo, todo le parecía ajeno. A cada paso sentía que los recuerdos empujaban desde las paredes, risas infantiles, gritos de disputa, el aroma de los guisos de su madre. Al llegar a la casa familiar, las puertas estaban abiertas de par en par. El aroma del incienso llenaba el aire, y el murmullo de los rezos se colaba por las paredes. Tía Clara organizaba la ofrenda con la delicadeza de una cirujana: papel picado, velas, copal, calaveritas de azúcar, fotos de familiares. En el centro, un espacio vacío esperaba la foto de Doña Rosa. Julián, más joven que Mateo por 4 años, vestía una guayabera blanca y unos pantalones de lino. Estaba inclinado sobre la mesa, colocando los platillos favoritos de la madre: tamales de elote, atole de canela, mole rojo. Su rostro, aunque sereno, tenía una tensión que solo los que lo conocían desde niño podían notar. Cuando Mateo cruzó el umbral, ambos se quedaron congelados. El murmullo de los rezos no se detuvo, pero entre ellos, el silencio fue ensordecedor. «Pensé que no vendrías», dijo Julián al fin, sin levantar la vista. «También pensé lo mismo de ti», respondió Mateo, apoyando la maleta junto a la pared. Tía Clara los observaba desde el altar, con una mezcla de tristeza y esperanza. No había dicho nada, pero sus ojos pedían paz. Su mamá querría verlos juntos, dijo, sin juzgar, solo afirmando un deseo universal. Mateo asintió, pero no se acercó. Julián tampoco se movió. Había demasiada historia entre ellos, palabras no dichas, heridas mal cerradas, silencios prolongados. Una disputa por el legado del padre, por decisiones apresuradas tras la muerte de él. Y también, cosas más profundas que ninguno había querido nombrar. El resto del día transcurrió entre preparativos. Vecinos iban y venían, dejando pan, flores, fruta. Algunos se acercaban a saludar a los hermanos, sorprendidos de verlos juntos otra vez. A veces hacían comentarios cálidos, otras veces disfrazaban el chisme con consuelo. «Son como el agua y el aceite, ¿verdad?», murmuró una señora al pasar. Tía Clara intentó mantener la calma del ambiente, ocupando a cada uno en tareas separadas. Mateo fue enviado a buscar unos marcos antiguos, mientras Julián acomodaba el pan y las velas. La casa, aunque llena de objetos, se sentía vacía sin la voz de Doña Rosa. Al anochecer, Clara les pidió ayuda para subir unas cajas del altillo. A regañadientes, Mateo siguió a Julián por la vieja escalera de madera. El polvo bailaba en los rayos de sol que entraban por una rendija. La casa olía a tiempo detenido. Cada peldaño crujía como si protestara por el peso de los recuerdos. Mientras movían unas cajas, una de ellas cayó al suelo, desparramando papeles, cartas, fotografías en sepia. Julián se agachó para recogerlos, pero Mateo se detuvo al ver un sobre cerrado, amarillento, con la caligrafía de su madre. Decía: «Para mis hijos, cuando ya no pueda hablar». Lo abrió con manos temblorosas. Julián se sentó junto a él. El silencio se hizo denso. «Queridos hijos», decía la carta, «si están leyendo esto, es porque ya partí. No me fui con rencor, pero me dolía verlos lejos, sabiendo que la vida es corta. Hay cosas que nunca supe cómo decir en voz alta. Hay verdades que guardé por miedo. Tal vez este sea el momento de soltarlas. Algún día entenderán por qué su padre y yo hicimos lo que hicimos. Pero sobre todo, quiero que sepan que los amé a los dos por igual, aunque no todo el mundo haya sabido la historia completa». Mateo cerró los ojos. Julián se frotó la frente. «¿Qué quiere decir con la historia completa?», preguntó, con la voz áspera. «No lo sé, pero creo que vamos a tener que buscarla», dijo Mateo,
mirando la caja que aún estaba por revisar. Volvieron a rebuscar entre las cosas. Encontraron un diario viejo, unos rosarios, cartas de otras épocas. Y entre todo eso, una fotografía rota. Mostraba a doña Rosa en su juventud, sonriendo junto a un hombre que ninguno de los dos reconocía. No era su padre. No era nadie que recordaran. Ambos se miraron. El silencio volvió a caer sobre ellos, pero esta vez era distinto. No era de enojo, sino de confusión compartida. Algo se había movido en la base de sus certezas, y ni siquiera sabían cómo empezar a hablar de ello. Mientras en la casa comenzaban a colocar la foto de doña Rosa en la ofrenda, una antigua carta escrita por ella aparecía escondida entre sus cosas. La noche apenas comenzaba, y con ella, una historia enterrada quería salir a la luz. La mañana siguiente amaneció envuelta en una niebla suave, como si el propio pueblo respirara en silencio ante la ausencia de doña Rosa. El sonido de los gallos y las campanas de la iglesia marcaba el inicio del Día de Muertos. A pesar del ambiente solemne, algo dentro de la casa parecía haberse despertado, un rumor, un eco, un impulso que empujaba hacia el pasado. Mateo se levantó temprano, incapaz de dormir después de la carta. Bajó a la cocina, donde Clara ya preparaba café de olla y calentaba pan en el comal. El aroma lo llevó, por un momento, a su infancia. ¿Dormiste algo?, preguntó Clara, sin voltear. No mucho. Soñé con mamá. Con su voz, respondió Mateo, tomando la taza caliente que ella le ofrecía. Ella solía decir que los muertos regresan en los sueños. Que aprovechemos para escucharlos. Julián apareció poco después, con el cabello despeinado y la misma expresión sombría de la noche anterior. Saludó con un gesto breve y se sentó en silencio. Entre sorbo y sorbo, los tres compartieron el peso de lo no dicho. Después del desayuno, decidieron seguir revisando las cajas. Había algo urgente en esa necesidad, como si supieran que la ofrenda no estaría completa hasta que comprendieran el mensaje de doña Rosa. Entre los papeles, encontraron libretas de cuentas, recetas, viejas postales y una pequeña caja de madera. Dentro, había una segunda carta. La caligrafía era la misma, aunque más temblorosa. La carta comenzaba sin rodeos. Si han llegado hasta aquí, es porque han leído la primera verdad. Esta segunda parte no es más fácil de escribir, pero es necesaria. Durante un tiempo de mi vida, conocí a alguien que marcó mi camino de forma inesperada. No fue una traición, sino una decisión desesperada. Lo amé, sí, pero también amé a sus hijos. Y callé, porque tenía miedo de perderlos. Mateo dejó caer la hoja por un momento. Julián, al leer por encima de su hombro, sintió un golpe seco en el pecho. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Quién era ese hombre?, susurró. Creo que es el de la foto, respondió Mateo. Decidieron salir a preguntar. Visitaron a doña Remedios, la vecina más vieja del barrio, quien los recibió con un rebozo negro y una mirada que lo sabía todo. Ese hombre, sí, lo recuerdo. Era músico. Vino con un grupo de jaraneros, hace muchos años. Tocaba como si llorara su alma, dijo doña Remedios, mientras encendía una veladora. ¿Tuvo algo con mi madre?, preguntó Julián, directo. La mujer guardó silencio. Luego, asintió lentamente. No sé los detalles. Pero ella cambió después de él. Se volvió más callada. Más fuerte también. Regresaron a casa con la cabeza llena de conjeturas. Clara los esperaba en el corredor, sentada en una mecedora. Les había preparado una bebida de cacao caliente. Al ver sus rostros, comprendió. Ustedes encontraron la segunda carta, ¿verdad?, preguntó. ¿Tú sabías?, dijo Mateo. Sabía que había secretos. Tu madre me los insinuó, una vez, cuando Julián era apenas un bebé. Me dijo que un día ustedes tendrían derecho a saber. No quise ser yo quien rompiera ese silencio. El sol ya estaba alto, y en el patio central, las flores de cempasúchil brillaban como fuego encendido. Julián tomó el diario que habían hallado el día anterior. En la última página, había una nota escrita por doña Rosa. Lo que es sangre o no, poco importa. Lo que importa es cómo cuidamos lo que amamos. No hay verdad más grande que esa. Esa noche, mientras colocaban la foto de su madre en el altar, Mateo encendió una vela extra. La puso junto a la flor rota de la fotografía encontrada. Por él, también. Sea quien sea, dijo. Julián lo miró largo rato. Luego, sin palabras, colocó una pequeña guitarra de juguete frente a la vela. Clara, desde la cocina, observó en silencio. Afuera, el pueblo entero se vestía de luces y sombras, de murmullos y rezos, de recuerdos que ardían como copal.
Y dentro de la casa, la historia de una familia comenzaba, al fin, a contarse completa. La noche avanzaba, y con ella, los hermanos sabían que aún quedaban muchas respuestas por encontrar. Pero por primera vez en años, estaban buscando juntos. El amanecer del segundo día trajo consigo una claridad inquietante. El cielo se despejó como si quisiera iluminar aquello que por años había permanecido oculto. Julián despertó con el eco de una canción que no reconocía, como si alguien la hubiera cantado desde el otro lado de la pared. Se sentó en la cama, sudoroso, con el presentimiento de que algo más estaba por salir a la luz. Bajó y encontró a Mateo en el patio, leyendo en silencio el diario que doña Rosa había dejado. No intercambiaron palabras de inmediato. El silencio entre ellos se había transformado. Ya no era un muro, sino un puente en construcción. ¿Crees que ese hombre, el músico, podría ser mi padre?, preguntó Julián finalmente, la voz quebrada. Mateo cerró el cuaderno y asintió lentamente. Es posible, pero no lo sabemos con certeza. Solo tenemos fragmentos. Y muchas preguntas. Clara los interrumpió con una bandeja de tortillas recién hechas y queso fresco. Se sentó con ellos, como si supiera que era momento de compartir más de lo que había callado por décadas. Tu madre, ella amó profundamente. Pero vivía con miedo. El miedo a perder lo que había construido. A que ustedes sufrieran. Por eso decidió callar. Y nos pidió a todos que respetáramos ese silencio. ¿Y tú sabías quién era ese hombre?, preguntó Mateo, directo. Clara miró al cielo un instante. Sabía su nombre. Se llamaba Gabriel. Era un hombre alegre, pero melancólico. Llegó al pueblo una temporada, tocando su jarana por las plazas. Tu madre lo conoció en una feria. Fueron inseparables por unas semanas. Luego él se fue, como todos los forasteros. Pero el recuerdo nunca se fue del todo. Mateo se levantó de la banca y entró de nuevo a la casa. Buscó la foto rota. La observó bajo la luz del sol. Había algo en los ojos de Gabriel que le parecía familiar. No en sí mismo, sino en Julián. Un gesto, una expresión. Tenemos que saber más. No puedo quedarme con esta incertidumbre, dijo Mateo. Julián lo siguió. Estaba decidido. Salieron juntos hacia la plaza del pueblo, donde aún quedaban algunos ancianos sentados bajo los portales. Preguntaron a varios, recibieron respuestas vagas. Hasta que uno, don Hilario, les dio una pista. Ese hombre, Gabriel, tocaba con los hijos del son. Uno de ellos vive todavía, en una ranchería cerca del río. Se llama Tomás. Tal vez él pueda decirles más. El camino hacia la ranchería fue largo. Avanzaron por veredas de tierra seca, entre nopales y piedras. Julián manejaba mientras Mateo sostenía la foto en su regazo, como si fuera una brújula. Encontraron a Tomás sentado en un porche de madera, afinando una vieja guitarra. Al ver la foto, su expresión cambió. Gabriel, sí. Nunca dejó de hablar de una mujer de San Cristóbal. Decía que había dejado algo allá, algo que tal vez nunca volvería a ver. ¿Sabía que tenía un hijo?, preguntó Julián. Tomás se quedó en silencio. Luego, asintió. Lo sospechaba. Pero no quería forzar nada. Volvió varias veces al pueblo. A escondidas. Dejó flores en la iglesia. Una vez me dijo, si ella no me busca, es porque su decisión fue protegerlo. Y yo tengo que respetar eso. Mateo y Julián intercambiaron una mirada. Algo se quebró dentro de ambos. Era una tristeza antigua, pero también una nueva forma de comprensión. Gabriel no había abandonado. Solo había respetado. Tomás les entregó una libreta. Era un diario que Gabriel había llevado en sus últimos años. Las últimas páginas hablaban de su amor por Rosa, de su dolor al alejarse, y de su esperanza de que algún día, su hijo lo perdonara por no haber estado. El sol comenzaba a caer cuando regresaron al pueblo. Julián no hablaba. Sostenía la libreta como un tesoro perdido. Mateo lo miraba de reojo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una empatía real por su hermano. En casa, Clara los esperaba con sopa de fideo y té de limón. Nadie dijo nada durante la cena. Las palabras eran innecesarias. Esa noche, Julián se encerró en el cuarto que había sido de su madre. Encendió una vela, colocó la foto de Gabriel junto a la de Rosa. Luego, escribió en una hoja en blanco. Gracias por darme la música, por darme la sensibilidad, por darme la mitad de mi historia. La colocó en la ofrenda. Y mientras las velas ardían y el copal llenaba el aire, una sensación nueva se extendió por la casa. No era alivio, tampoco paz.
Era el comienzo de una aceptación que aún dolía, pero que ya no quería esconderse. Los hermanos se cruzaron en el pasillo. Se miraron. No se abrazaron, pero hubo un gesto. Un mínimo asentimiento que decía, seguimos. Y mientras dormían, alguien tocaba una jarana lejana en sus sueños, con una melodía dulce y dolorosa a la vez. La mañana del Día de Muertos amaneció con una bruma espesa que envolvía cada calle del pueblo como un velo de silencio. Las campanas de la iglesia repicaban con solemnidad mientras las familias se alistaban para visitar a sus muertos. Mateo y Julián se despertaron con el mismo pensamiento, como si una voz les hubiera susurrado en sueños, la verdad aún no estaba completa. Después de un desayuno sencillo y silencioso, Clara los llamó al zaguán. Tenía en las manos una pequeña llave de hierro, oxidada por el tiempo. La sostuvo como quien ofrece una reliquia. Su madre me la dio hace muchos años. Me pidió que se las entregara cuando estuvieran listos. Es la llave de la cripta familiar. Hay algo más que deben ver. Mateo tomó la llave con cuidado. La observó un instante antes de guardarla en su bolsillo. No hacía falta decir más. Ambos sabían que esa visita sería distinta a todas las anteriores. El panteón de San Cristóbal se extendía al pie de la montaña, lleno de lápidas antiguas y flores frescas. Al llegar, el aroma de copal y cempasúchil era casi abrumador. Caminaban en silencio, esquivando altares coloridos, veladoras encendidas y familias enteras que recordaban en voz alta. La cripta de la familia Medina estaba en una esquina tranquila, casi oculta por los árboles. La puerta de hierro tenía grabado un corazón con dos iniciales, R y a Rosa y Andrés, el padre que los había criado. Mateo introdujo la llave. El chirrido del metal al girar resonó como un eco en el interior de la tierra. Empujaron la puerta con esfuerzo. El interior estaba húmedo, oscuro y cubierto de polvo. Descendieron por unos escalones estrechos con la ayuda de linternas. Al fondo, entre veladoras derretidas y antiguos floreros vacíos, encontraron una pequeña caja de madera, igual a la anterior. Dentro, una carta con la misma caligrafía suave de Doña Rosa. Si han llegado hasta aquí, ya conocen parte de mi historia. Pero falta una pieza más. Andrés, el hombre que los crió, también guardó un secreto. Cuando aceptamos criar a Julián juntos, él lo hizo sin reservas. Pero la verdad es que Mateo tampoco era su hijo biológico. Él venía de una vida anterior que Andrés casi nunca hablaba. Me pidió que lo protegiera como si fuera mío. Y lo hice. Con toda mi alma. El silencio fue absoluto. Mateo sostenía la carta, pero no podía leer más. Julián se apoyó en la pared de piedra, respirando con dificultad. Entonces, ¿tú tampoco? Comenzó Julián, sin poder terminar. No, tampoco. Y sin embargo, nunca lo dudé. Él era mi padre. Ella era mi madre. Tú eras mi hermano. Se quedaron ahí largo rato. No lloraron. No gritaron. Solo escucharon el sonido del viento colándose por la entrada de la cripta. Un viento que parecía decirles, lo importante es que han sabido amar. Al salir, notaron algo que no habían visto antes. Junto a la cripta, una pequeña tumba sin nombre, adornada con flores frescas y un tamborcito de madera. Julián se arrodilló, tocó el tambor y lo reconoció. Era el mismo que había tenido de niño. Había desaparecido un día, y su madre nunca explicó por qué. Alguien lo dejó aquí. Recientemente. Mateo se acercó a una mujer que estaba colocando veladoras a unos metros. Era Teresa, la hija de Gabriel. Al verlos, le sonrió con una tristeza mansa. Lo traje. Mi padre lo guardó durante años. Dijo que era tuyo. Lo devolví hoy. Sentí que era el momento. Julián tomó el tamborcito en las manos, como quien recoge un fragmento del alma. Teresa les ofreció acompañarlos a casa. Aceptaron sin palabras. De regreso, los tres caminaron entre las procesiones, entre los cantos y las ofrendas encendidas. Clara los esperaba con el altar iluminado. Cuando vieron la ofrenda completa, con las fotos de Rosa, Andrés y Gabriel, entendieron que la historia, aunque fracturada, comenzaba a ser contada de verdad. Julián colocó el tamborcito en el altar. Mateo añadió una carta que escribió en el camino de regreso. No importa de dónde venimos, sino cómo elegimos amarnos. Gracias por haberme dado un hogar, aunque fuera prestado por el destino. La noche cayó sobre San Cristóbal, pero dentro de la casa, la luz de las velas parecía eterna. Nadie hablaba mucho, pero todos entendían que algo había cambiado para siempre. Y en algún lugar, entre los sueños, Doña Rosa tal vez sonreía, viendo por fin a sus hijos, uno al lado del otro, como siempre quiso. Si te está gustando la historia, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like.
Eso nos ayuda muchísimo a seguir compartiendo más historias como esta. Gracias por acompañarnos. La casa se impregnaba de un extraño silencio, como si el eco de todas las revelaciones aún vibrara en las paredes. El altar seguía encendido, con las velas titilando suavemente bajo la mirada serena de las fotos. Teresa se había quedado a dormir en la sala, y esa mañana, fue ella quien les preparó café y pan tostado con mantequilla y miel. Mi padre me hablaba de ustedes, dijo con una sonrisa discreta, mientras removía el café en su taza. No con nombres, pero sí con nostalgia. Decía que su corazón se había quedado en este pueblo, que aquí había dejado su canción más importante. Mateo la miraba con curiosidad. Aún no sabía cómo encajar a Teresa en todo eso. No era solo la hija de Gabriel. Parecía, en cierto modo, un hilo invisible que tejía la historia de todos. ¿Tú también viviste con dudas?, preguntó Julián, sin rodeos. Toda mi vida. Hasta hace poco. Cuando mi padre enfermó, empezó a contarme cosas. Historias sueltas, que al principio no entendí. Luego, vi una foto de su juventud. La misma que ustedes encontraron, creo. Y sentí que debía venir. Lo hiciste bien, dijo Mateo. Gracias por no quedarte con lo que sabías solo para ti. Después del desayuno, los tres se dirigieron al cuarto donde Gabriel guardaba sus cosas. Teresa había traído una caja de recuerdos. Dentro había partituras, fotos antiguas, un pañuelo bordado con las iniciales RG y un cuaderno de tapas gruesas, su diario personal. No he leído todo, admitió Teresa. Me pareció que ustedes debían hacerlo también. Mateo abrió el cuaderno con manos cautelosas. Las primeras páginas estaban llenas de letras de canciones, anotaciones de rutas de viaje, y frases como volver es un verbo que me duele o la música es el eco de lo que nunca dije. Pero a medida que avanzaban, las palabras se volvían más íntimas. Hoy soñé con ella otra vez. Con Rosa. Estaba en la cocina, cantando mientras pelaba elotes. Me miraba y me decía sin palabras que estaba bien. Que cuidara de él. De nuestro hijo. Pero yo no supe nunca cómo hacerlo sin herir. Julián se apartó un momento. El aire se había vuelto espeso. Mateo lo observó sin decir nada. Teresa cerró el cuaderno y lo abrazó sin preguntar. No tienes que entenderlo todo ahora. Solo sentirlo, le dijo al oído. Pasaron el resto del día hablando, compartiendo silencios, cocinando. Clara preparó un estofado que llenó la casa de aromas cálidos. Por la tarde, se sentaron en el patio, bajo una parra vieja que todavía daba sombra. ¿Y ahora qué?, preguntó Julián. Ahora seguimos, dijo Mateo. Con lo que sabemos, con lo que sentimos, podemos construir algo nuevo. O al menos, intentarlo. Teresa les mostró entonces una carta más. Había sido escrita por Gabriel en sus últimos días. Era breve. Si alguna vez leen esto, es porque el destino los juntó otra vez. No les pido nada, solo que vivan sin miedo. Yo amé a su madre. Y sé que ella los amó más de lo que nunca dijo. No busquen culpables. Busquen abrazos. Ahí empieza todo. Esa noche, decidieron ampliar la ofrenda. Añadieron una vela por Gabriel, una por Andrés, y una por ellos mismos, como símbolo de una familia que se reinventa. Teresa puso una pequeña jarana de madera junto al tambor. Julián colgó una foto de los tres, tomada ese mismo día. También somos historia, dijo. Y los vivos merecen su lugar en la ofrenda. En la calle, los vecinos cantaban alabanzas. Las luces de los faroles pintaban las paredes con sombras danzantes. Y adentro, bajo la luz del altar, una nueva paz comenzaba a florecer. Por primera vez, en mucho tiempo, Mateo y Julián se sentaron a conversar sin mirar al pasado como una herida, sino como una raíz. Y esa noche, mientras dormían, una melodía suave, tejida de recuerdos y tambores, rondaba la casa, como si el propio Gabriel tocara para ellos desde donde ahora vivía su música, en la memoria de quienes lo amaban. El Día de Muertos continuaba su curso, envolviendo el pueblo en una aura de magia, memoria y recogimiento. Cada casa brillaba con la luz cálida de las velas, y cada altar contaba su propia historia. Pero en la casa de los Medina, una nueva historia aún se estaba escribiendo, no solo las ofrendas, sino los corazones de quienes se atrevían a mirar hacia atrás sin miedo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a caer, Teresa los invitó a su pequeña casa, una construcción sencilla en las afueras del pueblo, rodeada de bugambilias y muros encalados. Había preparado una mesa con frutas, pan dulce y chocolate caliente. Sobre la repisa de su sala, estaban alineados más cuadernos, más rastros de Gabriel. Hay algo más que deben leer, dijo mientras les entregaba uno de los diarios más recientes.
Mi papá no solo escribía canciones o cartas. A veces, dejaba reflexiones sueltas. Fragmentos de pensamientos que no llegaban a ser confesiones, pero que decían más de lo que parecía. Mateo hojeó el cuaderno. En una página, Gabriel escribía: ¿qué es la sangre cuando el alma reconoce al otro? ¿Qué es la verdad si no une, sino que duele? Julián, al leer esas líneas, sintió un nudo en el pecho. Durante toda su vida, había buscado una raíz, una certeza. Pero ahora, comprendía que a veces las raíces son compartidas, y que la certeza más valiosa era el amor con el que uno fue criado. ¿Y tú?, preguntó Teresa a Mateo. ¿Qué piensas de todo esto? Mateo tardó en responder. Tenía los ojos puestos en un retrato donde Gabriel aparecía con una jarana en las manos, sonriendo. Pienso que he pasado la vida juzgando el silencio de los demás sin comprender el mío propio. Pienso que estoy cansado de sostener una distancia que ya no tiene sentido. Volvieron juntos a casa al anochecer. La calle estaba viva, niños corriendo con máscaras, ancianos compartiendo anécdotas, el aroma del anís y la leña llenando el aire. Al llegar, Clara los esperaba con una mirada distinta, como si también hubiera soltado un peso invisible. «Muchachos, hay algo más que necesito mostrarles», dijo con voz suave. «Lo encontré hace unos días, pero no quise interrumpir su proceso». De un cajón sacó una pequeña caja de madera con un broche dorado. Dentro, había un pañuelo bordado con las iniciales AM y una carta dirigida a Mateo, con la letra inconfundible de Andrés, el padre que lo había criado. Mateo la abrió con manos temblorosas. «Hijo mío, no sé si cuando leas esto estaré aún contigo, pero quiero que sepas que elegí ser tu padre, que te vi por primera vez en los brazos de tu madre y supe que mi destino era cuidarte. Tal vez no compartimos sangre, pero compartimos los días, los pasos, los silencios. Y eso vale más que cualquier apellido». Mateo no pudo contener las lágrimas. Julián le tomó el hombro. Teresa, en silencio, se acercó para acompañarlos. Clara, desde la cocina, lloraba también. Fue entonces que decidieron rehacer por completo el altar. No solo para los muertos, también para los vivos. Añadieron objetos que nunca antes habían tenido lugar: una carta, una foto reciente, el pañuelo de Andrés, un mechón de cabello de cuando Julián era niño, la primera paleta de colores que Mateo usó cuando quiso ser pintor. «Esta es nuestra ofrenda», dijo Julián, encendiendo una nueva vela. «Para los que estuvieron, los que callaron y los que permanecen». La casa se llenó de música. Clara puso un viejo disco de vinil con sones jaliscienses. Teresa y Julián comenzaron a tararear. Mateo sonrió por primera vez en días. Afuera, los fuegos artificiales comenzaron a estallar en el cielo. En medio de esa celebración íntima, Mateo se levantó, fue hasta la sala y volvió con un cuaderno en blanco. «¿Y si ahora escribimos nuestra parte de la historia?», preguntó. «Para que los que vengan después no tengan que adivinarlo todo». Teresa asintió. Julián trajo una pluma. Se sentaron los tres junto al altar, Clara observándolos desde la mecedora, como una guardiana de memoria. Mientras escribían, una sensación cálida se fue instalando en sus cuerpos. No era la certeza de haberlo entendido todo, sino la calma de estar juntos, de poder nombrar lo innombrable y abrazar lo imperfecto. Y aunque sabían que aún quedaban emociones por desenterrar, heridas por cerrar, también sabían que el tambor del pasado ya no sonaba como amenaza, sino como ritmo que acompaña. Afuera, el pueblo seguía celebrando. Pero en la casa de los Medina, el verdadero milagro era ese, que después de tanto tiempo, los hermanos estaban escribiendo juntos. La noche avanzaba con lentitud, como si el tiempo quisiera prolongar cada instante. San Cristóbal del Monte estaba envuelto en una atmósfera entre lo festivo y lo sagrado. Las velas encendidas en los caminos y las casas hacían que el pueblo pareciera suspendido entre dos mundos, el de los vivos y el de los muertos. En la casa de los Medina, el altar resplandecía con una belleza sencilla y poderosa. Las fotos, los objetos, las flores, todo hablaba de memoria, de amor y de ausencias que se volvían presentes. Clara había salido a visitar una vecina enferma, dejando a los tres solos: Mateo, Julián y Teresa. Era la noche grande, el corazón del Día de Muertos. Julián encendía una vela cuando Mateo entró en la sala. Tenía el rostro tenso. Algo en el aire parecía haber cambiado. La cercanía que habían construido en los últimos días se sentía frágil, como si bastara un suspiro para derrumbarla. «Estuve pensando», dijo Mateo, sin mirarlo directamente. «¿Tú crees que todo esto cambia lo que somos?». «¿Qué cosa?», preguntó Julián. «Saber que no compartimos sangre. Saber que fuimos criados por padres que también tenían secretos. Que venimos de historias que no conocíamos.
Julián dejó la vela en su sitio, giró hacia él y lo miró fijamente. Yo no sé lo que tú sientes, Mateo, pero yo me siento como si toda mi vida hubiera sido una mentira. Como si ahora tuviera que empezar de nuevo, sin saber ni quién soy. ¿Y eso es culpa mía?, preguntó Mateo, con un tono que subía sin querer. No. Pero tú te fuiste. Tú me dejaste solo cuando más necesitaba a alguien. Y ahora vienes a preguntarme si todo esto cambia lo que somos. Claro que cambia. No me fui porque quise, replicó Mateo. Me fui porque no sabía cómo quedarme. Porque todo en esta casa me recordaba lo que no podía decir. Porque yo también me sentía falso. Las palabras golpeaban el aire. Teresa intentó intervenir, pero se detuvo. Sabía que era una conversación que los dos necesitaban tener, aunque doliera. ¿Sabes cuántas veces lloré por ti?, dijo Julián. ¿Sabes cuántas veces quise entender por qué nunca volvías, por qué nunca llamabas? Pensé que no te importaba. Que yo no te importaba. ¿Y tú, sabes cuántas veces quise volver y no pude? ¿Cuántas veces vi tu número en mi teléfono y no supe qué decir? Yo también estaba roto, Julián. No era fácil cargar con el silencio de todos. En medio de la discusión, una vela se volcó. El fuego alcanzó rápidamente el papel picado del altar. Teresa gritó. Julián corrió por un balde de agua. Mateo tomó una cobija para apagar las llamas. El fuego crepitó, rugió, y en cuestión de segundos, parte del altar ardía. El humo llenó la sala. Los tres trabajaron sin hablar, apagando cada rincón. Cuando finalmente lo lograron, quedaron exhaustos. Sentados en el suelo, cubiertos de ceniza, jadeando. Clara entró en ese momento. Su rostro se transformó al ver el desastre, pero no dijo nada. Se acercó, revisó que todos estuvieran bien. Luego, se sentó junto a ellos. ¿Están listos para dejar de pelear por lo que no pudieron cambiar?, preguntó. Mateo y Julián se miraron. Sus ojos, enrojecidos por el humo y por el llanto contenido, se encontraron con algo que no era rabia. Era vulnerabilidad. Lo siento, dijeron casi al mismo tiempo. Teresa se acercó con un vaso de agua para cada uno. Clara empezó a recoger los restos del altar, en silencio. Entonces, Mateo se levantó y tomó la foto de Rosa, chamuscada en una esquina, pero aún intacta en el centro. Vamos a reconstruirlo, dijo. Mejor. Más fuerte. Con todo lo que somos. Julián asintió. Se levantó también. Teresa les entregó una caja con más velas. Clara sacó flores nuevas del patio. Y así, en medio de la ceniza, comenzó la reconstrucción. El fuego había sido el clímax, el momento en que las emociones ocultas se convirtieron en verdad ardiente. Y ahora, sobre esas brasas apagadas, nacía algo distinto, un altar no solo para honrar a los muertos, sino para sanar a los vivos. Esa noche, el altar volvió a encenderse. Y con él, también lo hicieron los lazos que alguna vez se rompieron. El amanecer en San Cristóbal del Monte llegó con una quietud distinta. El aire, aunque frío, traía una serenidad que solo se experimenta después de una tormenta. Las calles todavía conservaban rastros de flores marchitas y cera derretida. En cada casa, las velas apagadas seguían marcando el paso de los que se habían ido. En la casa de los Medina, la luz entraba suavemente por las ventanas, bañando el nuevo altar en tonos dorados. Era más sencillo, más íntimo, pero también más real. Las fotos de Rosa, Andrés y Gabriel estaban una al lado de la otra, como si hubieran encontrado finalmente un lugar común en la memoria. Mateo se despertó antes que todos. Se sentó en el patio con una taza de café, observando cómo el vapor se confundía con la niebla matutina. Pensaba en todo lo que había pasado, los silencios, las revelaciones, el fuego, la reconciliación. Sentía que había vivido una vida entera en apenas unos días. Julián lo encontró ahí y se sentó a su lado. No hablaron por un rato. El silencio entre ellos era ahora una forma de compañía. ¿Vas a quedarte?, preguntó Julián, sin mirarlo. No lo sé aún. Pero quiero intentarlo. Quiero ver qué podemos construir ahora que ya no tenemos miedo de hablar. Julián asintió. Luego, con una sonrisa tímida, dijo: Pensé que nunca volvería a decir esto, pero me alegra que estés aquí, hermano. Mateo lo miró y, por primera vez desde niños, lo abrazó. Más tarde, Teresa y Clara se unieron a ellos para desayunar. Entre risas suaves y palabras cálidas, decidieron hacer algo simbólico. Buscaron piedras pequeñas en el jardín y escribieron en ellas palabras significativas: perdón, memoria, origen, futuro. Luego, las colocaron en un círculo junto al altar, como un pacto de seguir adelante.
Teresa anunció que volvería a casa esa tarde, pero prometió regresar el próximo año para honrar la nueva tradición que habían creado. Ya no solo somos una familia de muertos, también de vivos que eligieron recordar con amor, dijo mientras recogía sus cosas. Clara, conmovida, les propuso que cada año, en la víspera del Día de Muertos, escribieran una carta. No para los que se habían ido, sino para los que aún estaban. Para decir lo que no debe quedar en silencio. Esa tarde, se reunieron por última vez en torno al altar. Encendieron una vela blanca para marcar un nuevo comienzo. Julián tomó la palabra. A los que estuvieron, gracias por el amor. A los que callaron, los perdonamos. A nosotros, nos prometemos no callar más. Que esta casa no guarde más secretos, sino historias compartidas. La llama osciló suavemente, como si aprobara. Ya entrada la noche, mientras se despedían de Teresa en la entrada, Clara miró el altar una última vez y dijo: «Ahora sí, Rosa, puedes descansar. Tus hijos han vuelto a casa». Y en esa calma final, en esa paz tan difícil de alcanzar, todos supieron que el ciclo se había cerrado. Que el fuego, el dolor y la duda habían dado paso a la palabra, al abrazo y a la reconstrucción. Los hermanos, de pie bajo el cielo estrellado, se tomaron de los hombros y caminaron hacia el cementerio una vez más. No por obligación, no por nostalgia, sino por elección. Porque ahora sabían que la verdadera ofrenda no estaba solo en las flores o las fotos, sino en el acto cotidiano de permanecer juntos, pese a todo. En hablar, en llorar, en volver. Y así, entre tumbas iluminadas y caminos de pétalos, se fundieron con su pueblo, con su historia, y sobre todo, con el presente que habían decidido escribir juntos. Gracias por haber acompañado esta historia. Si resonó contigo, no olvides suscribirte y dejar tu like. Seguiremos trayendo más relatos con el corazón. Hasta pronto.